Bienvenido, bienvenida a Diario de un Constelador. A través de estas historias descubriremos cómo lo que pasó en nuestro árbol familiar puede condicionar nuestra propia vida y que, al hacer consciente estos patrones, podemos encontrar la liberación necesaria para transitar nuestro propio camino. Mi nombre es Kairos y te doy las gracias por acompañarme. Sanar la relación con la madre es uno de los temas que más se repite cuando trabajamos con constelaciones familiares. Y no es casualidad. Llegamos a la vida a través de nuestros padres. Ellos son nuestro primer vínculo, nuestro primer espejo, nuestros grandes maestros. Pero, ¿qué ocurre cuando sentimos que ese vínculo nunca existió? ¿Qué pasa cuando la relación es tan difícil que ni siquiera entendemos por qué duele tanto? Hoy quiero compartir contigo un caso profundamente conmovedor, el de una mujer que sentía que su madre nunca la había amado, y el enorme vacío y sufrimiento que esa creencia marcó en su vida. Si alguna vez te has hecho esta pregunta, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Este canal se llama Diario de un Constelador, y a través de estas historias te contaré cómo las constelaciones familiares y sistémicas pueden ayudarte a sanar tu vida. Esta es la historia de Laura, una joven que se sentía emocionalmente desconectada de su madre. Esto fue lo que nos contó. Desde pequeña, sentí que no podía conectar con mamá. Aunque nunca me faltó nada, era una madre fría y distante. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que me ha abrazado. En mi niñez fui una extensión de ella. La ayudaba en casa, evitaba darle problemas. Intentaba hablar con ella cuando sentía que no estaba bien. Me hice experta en reconocer sus estados emocionales. Siempre fui muy madura, y los años de terapia me mostraron que era así porque intentaba ganarme su amor. Pero en la adolescencia exploté. Llegó el enfado y apenas pude irme de casa, lo hice. A los 18 años me independicé y el contacto con ella se redujo al mínimo. Hace unos años mi padre falleció e intenté acercarme nuevamente a ella. Pero sigo sintiendo que hay una barrera invisible entre nosotras. A pesar de que ella me dijo que fui una hija deseada, yo siento que no me quiere, que se arrepiente de haberme tenido. Le pedí que me diera más información sobre su familia de origen. Soy hija única. Mi madre tiene quistes en los ovarios y, por más que intentaron tener más hijos, finalmente renunciaron a la idea. Después de mí sé que hubo algunos abortos. El mismo problema en los ovarios lo tuvo mi abuela. Ella falleció cuando mi madre tenía 5 años. Mi madre fue criada por su padre y por una mujer que él conoció tiempo después. Y al igual que yo, apenas cumplió los 18 años se fue de casa. Pero para casarse con mi padre. ¿Y con tu padre cómo te llevabas? Mi padre era mi refugio. Él me cuidaba y me daba mucha atención. Yo era la niña de sus ojos. Bien, creo que tenemos suficiente información para comenzar la constelación. Vas a elegir una representante para ti, una para tu madre, otro para tu padre y otra para tu abuela materna. Poco a poco, Laura eligió a 4 personas y la constelación familiar comenzó a configurarse. La representante de Laura se unió rápidamente a su padre. Su madre, en cambio, se quedó frente a ellos, con la mirada clavada en el suelo y una profunda expresión de tristeza. La abuela materna permanecía en un segundo plano, a unos metros detrás de la madre. Laura intentaba llamar la atención de su madre, le sonreía, la miraba, pero nada de lo que hacía lograba despegar su mirada del suelo. Le pregunté a Laura cuánto tiempo había pasado desde que sus padres se casaron hasta que ella nació. Me contestó que 5 años. En aquella época no era común que una pareja que tenía claro que quería tener hijos
tardara 5 años en conseguirlo. Eso nos llevó a contemplar la posibilidad de que hubiera habido pérdidas o abortos antes del nacimiento de Laura. No lo sé con certeza, pero sí sé que mamá estuvo enferma un año antes de quedarse embarazada de mí y pasó varios meses en cama. Me habló de ello solo una vez, de pasada, como si no quisiera mencionar aquel episodio. Colocamos un cojín en el suelo para representar ese posible aborto anterior al nacimiento de Laura. En cuanto lo hicimos, la representante de la madre se arrodilló, lo abrazó y comenzó a llorar. Era evidente que antes de Laura hubo un niño o una niña que no llegó a nacer. Lo que mostraba esta configuración era una profunda herida en el linaje femenino en relación con la maternidad. En primer lugar, estaba la pérdida de su madre. Cuando uno de los padres fallece, un niño pequeño no es capaz de elaborar el duelo. Procesar la muerte es algo propio de los adultos. Un niño de 5 años no comprende el ciclo de la vida y la muerte. Lo vive desde el enfado, desde la sensación de abandono. Siente rabia e injusticia porque mamá o papá se han ido. No entiende que la muerte forma parte de la vida y al mismo tiempo siente culpa por experimentar esa rabia. Para poder sobrevivir a algo así, muchos niños hacen lo único que pueden hacer: se congelan, dejan de sentir, se vuelven fuertes antes de tiempo, se convierten en niños buenos, ayudan a los que quedan y aprenden a no molestar. Después llegó la nueva pareja de su padre, es decir, de tu abuelo. Y para esa niña, querer a esa mujer significaba traicionar a su propia madre, así que tampoco pudo conectar emocionalmente con ella. ¿Entiendes lo que te digo? Laura sintió con lágrimas en los ojos. La representante de la abuela se acercó lentamente a la mujer que estaba en el suelo, junto al cojín, y comenzó a acariciarla. Poco después, la madre le devolvió el gesto. Le expresó cuánto la había echado de menos y cuánto le dolía que se hubiera ido tan pronto. Ahora entiendo cuánto dolor, mamá. Entiendo por qué no hablabas de tu madre, es decir, de mi abuela, y por qué vincularte conmigo despertaba en ti tanto dolor. No sabías cómo hacerlo. El amor madre-hija significaba para ti pérdida y abandono. También me resulta curioso el hecho de que yo siempre tuve claro que la maternidad no era para mí. Sin embargo, estoy en un momento en el que me empiezo a plantear seriamente tener un hijo, y algo dentro de mí decía que antes debía sanar esta relación madre-hija, que ahora comprendo que viene de mucho más atrás en la historia de mi familia. Ahora lo veo, mamá. Ahora lo veo, abuela. Estas palabras fueron aflojando poco a poco la tensión que había en la constelación. Ahora miremos lo que sucede con el aborto previo a tu nacimiento. Imagina que ya arrastras una herida profunda con la maternidad y quedas embarazada. Por un lado, la ilusión de ser madre. Por otro, el miedo que nace de tu propia historia. Y después de unos meses, sufres un aborto. Cuando esto ocurre, no solo se va el bebé que no llegó a nacer. Una parte de la madre se va con él. Es una experiencia profundamente dolorosa. Se vive con culpa, aunque racionalmente sepas que no podrías haber hecho nada para evitarlo, por dentro sientes que has fallado como madre. Además, muchas veces se vive en soledad. En aquellos años no existía el acompañamiento que hoy conocemos. Sufrías un aborto y al día siguiente estabas trabajando como si nada hubiera pasado. Sin espacio para el duelo, sin apoyo terapéutico, y aunque tu marido pueda acompañarte con la mejor intención, no vive la pérdida como la vives tú. Tu cuerpo lo ha sentido, tu vientre lo ha alojado, y eso
puede generar una sensación profunda de incomprensión y de distancia. Después, con toda esa carga emocional, vuelves a quedarte embarazada y lo vives desde el miedo, desde la tensión, desde la necesidad de que esta vez todo salga bien. Y aunque finalmente todo fluya y nazca una hija preciosa, el peso del pasado puede impedir que te entregues emocionalmente por completo a ese bebé. Piensas que, con que sobreviva, ya será suficiente, y si además tu marido se vuelca con la niña y le da toda su atención, puedes volver a experimentar la maternidad desde la soledad. ¿Entiendes lo que te digo? Invité a Laura a mirar a su madre y decirle: Mamá, te veo. Veo el dolor de esa niña a la que le faltó su mamá. Veo el dolor de la joven que no pudo tener un vínculo sano con ninguna otra mujer. Veo el dolor de la madre que sintió el fracaso de no poder dar la vida. Lo veo, lo siento y honro tu vida y tu destino. Pero mírame, yo soy tu hija, soy Laura, y estoy en esta vida, y es gracias a ti. A pesar de tu dolor, a pesar de lo difícil que fue tu vida, estoy aquí gracias a ti y a papá. Eres mi madre, siempre lo serás y tienes un lugar en mi corazón. Honro también a los que existieron antes y los que vinieron después, aunque no hayan podido llegar a esta vida. También forman parte de la historia de esta familia, y hoy les honro y les digo que pueden descansar en paz. Tienen su lugar en nuestra familia y en nuestros corazones. Gracias, abuela, por cuidarnos allí donde estés. Gracias, papá, por darme la vida y por cuidarme tanto. Sé que lo sigues haciendo allí donde estés. Gracias, mamá. Hoy veo la gran mujer que eres y te siento un poco más cerca. Todos los participantes de la constelación se sentaron en círculo, tomados de las manos. Miraban con amor y respeto al cojín, que representaba a autore a todos los niños y niñas que no habían llegado a nacer, y que también formaban parte de la historia familiar. Sus rostros estaban relajados, había amor en sus miradas. Por fin, la madre de Laura podía mirar a los ojos a su propia madre y aceptar sus gestos de cariño. También miraba a Laura con un amor renovado, y por primera vez parecía ver a la maravillosa mujer nacida de su vientre. Dejé unos minutos para que aquella imagen se ordenara en el corazón de Laura. Poco a poco fuimos cerrando la constelación y los representantes fueron saliendo de sus personajes. Cuando hacemos un trabajo así, los cambios no ocurren por arte de magia ni de un día para otro. Quizá la madre de Laura no se vuelva cariñosa de la noche a la mañana, pero comprender la historia devuelve fuerza. No era falta de amor. Su madre sí la amaba, pero no sabía hacerlo de otra manera. Esa comprensión te reconcilia con la vida, te permite tomarla con más fuerza y sin duda transforma la relación, porque cuando entiendes que la distancia emocional era solo una forma de protegerse, algo se libera y en el corazón de Laura ya no quedaba nada de lo que tuviera que defenderse. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario contándome sobre qué tema te gustaría que hable en los próximos videos. Con mucho amor, Kairos.